Difícilmente podría imaginarse nada más erróneo que esto. Ha facilitado a nuestros enemigos un arma eficaz contra la teosofía porque, como ha dicho con mucha razón un eminente sabio Pali, en el volumen citado no había ni esoterismo ni budismo. Las verdades esotéricas exhibidas en la obra de Mr. Sinet han cesado de ser esotéricas desde el momento en que han visto la luz pública. Tampoco contiene el libro La religión de Buda, sino tan solamente unos cuantos principios de enseñanzas hasta la fecha ocultas y que son ahora completadas y explicadas por otras muchas más en los volúmenes presentes. Pero aun estos últimos, a pesar de que dan a luz muchos de los principios fundamentales de la doctrina secreta del Oriente, solo levantan una de las puntas del tupido velo. Porque a nadie, ni aun al más grande de entre todos los adeptos vivientes, le sería permitido, ni podría aunque se le permitiese, declarar de golpe a un mundo burlón e incrédulo lo que tan eficazmente ha permanecido oculto durante largas edades. El budismo esotérico es una excelente obra con un título muy desdichado, si bien no da a entender más que el título de la presente obra, La doctrina secreta. Ha sido desdichado porque las gentes siempre acostumbran juzgar las cosas por las apariencias más bien que por su significación y porque el error se ha hecho ahora tan universal que hasta la mayor parte de los miembros de la sociedad teosófica han venido a ser víctimas del mismo. Desde el principio, sin embargo, los brahmanes y otros protestaron contra el título, y para hacerme justicia a mí misma, debo decir que el budismo esotérico me fue presentado como un volumen completo y que yo no tenía la menor noticia de la manera como pensaba el autor escribir la palabra budismo. La responsabilidad de esto recae por completo sobre aquellos que, habiendo sido los primeros en llamar la atención sobre el asunto, omitieron indicar la diferencia que existe entre budismo, el sistema religioso de moral predicado por Gautama, denominado así por su título de Buda, el iluminado, y budismo, de Buda, sabiduría o conocimiento, vidya, la facultad de conocer, procedente de la raíz sánscrita bud, conocer. Nosotros los teósofos de la India somos los verdaderos culpables, si bien por aquel entonces hicimos todo lo posible para corregir el error, hubiera sido fácil evitar esta deplorable confusión, bastaba alterar la escritura de la palabra y de común acuerdo pronunciar y escribir budismo en lugar de budismo. Esta explicación es absolutamente necesaria al principio de una obra como esta. La religión de la sabiduría es la herencia de todas las naciones del mundo, a pesar de la afirmación que figura en el budismo esotérico de que, 2 años hace, o sea en 1883, ni yo, ni ningún otro europeo viviente, conocíamos el alfabeto de la ciencia, aquí por vez primera expresado en forma científica, etc. Este error debe haberse deslizado por inadvertencia. La que, estas líneas escribe, conocía todo cuanto fue divulgado en el budismo esotérico y mucho más muchos años antes de llegar a contraer el deber en 1880 de comunicar una pequeña porción de la doctrina secreta a 2 caballeros europeos, uno de los cuales era el autor de budismo esotérico, y sin duda alguna esta escritora posee el indudable privilegio, para ella más bien equívoco, de ser europea por su nacimiento y por su educación. Además, una porción considerable de la filosofía expuesta por Mr. Sinet fue enseñada en América, aún antes de publicarse Isis sin velo, a 2 europeos y a mi colega, el coronel H.S. Alcott. De los 3 maestros que este último ha tenido, el primero fue un iniciado húngaro, el segundo egipcio y el tercero indo. Conforme al permiso otorgado, el coronel Olcott ha dado publicidad a algunas de estas enseñanzas, de diversas maneras. Si los otros 2 no lo han hecho, ha sido simplemente porque no se les ha permitido por no haberles llegado todavía su hora para dedicarse a la obra externa. Pero llegó para otros y los varios e interesantes libros de Mr. Sinet son una prueba tangible de ello. Es importante, además, tener siempre presente que ninguna obra teosófica adquiere el menor aumento de valor por razón de pretendida autoridad. Adi o Adi Buda, el uno, o la primera y suprema sabiduría, es un término usado por Aryasanga en sus tratados secretos y en la actualidad por todos los místicos budistas del norte. Es una palabra sánscrita y una denominación dada por los primitivos arios a la deidad desconocida, no encontrándose la palabra Brahma ni en los Vedas ni en las obras primitivas. Significa la sabiduría absoluta y Fitzgerald traduce a Adibhuta, la primitiva causa increada de todo. Debieron transcurrir eos de duración indecible antes de que el epíteto de Buda fuera humanizado, por decirlo así,
para aplicarlo a los mortales, y apropiarlo finalmente a uno, cuyas virtudes y sabiduría incomparables dieron motivo a que le fuera concedido el título de Buda de la sabiduría inmutable. Bodha significa la posesión innata de la inteligencia o entendimiento divino, Buda, la adquisición de la misma por los esfuerzos y méritos personales, mientras que Buddhi es la facultad de conocer, el canal por el que el conocimiento divino llega al ego, el discernimiento del bien y del mal y también la conciencia divina y el alma espiritual que es el vehículo de Atma. Cuando Buddhi absorbe nuestro egotismo, lo destruye con todos sus Vikaralokitesvara, se nos manifiesta y se alcanza el nirvana o mukti. Mukti es lo mismo que nirvana, o sea la libertad de los lazos de Maya o la ilusión. Bodhi es igualmente el nombre de un estado particular de condición extática llamado samadhi, durante el cual el sujeto alcanza el punto más elevado del conocimiento espiritual. Son unos ignorantes aquellos que, en su ciego y hoy día intempestivo odio al budismo y por reacción al budismo, niegan sus enseñanzas esotéricas que son también las de los brahmanes, simplemente porque el nombre les sugiere lo que para ellos como monoteístas son doctrinas perniciosas. Ignorantes es el término correcto que debe emplearse para su caso, puesto que la filosofía esotérica es la única capaz de resistir en esta época de materialismo craso e ilógico los ataques repetidos a todo cuanto el hombre tiene por más querido y sagrado en su vida espiritual interna. El verdadero filósofo, el estudiante de la sabiduría esotérica, pierde por completo de vista las personalidades, las creencias dogmáticas y las religiones especiales. Además, la filosofía esotérica reconcilia todas las religiones, despoja a cada una de ellas de sus vestiduras humanas exteriores, y demuestra que la raíz de cada cual es idéntica a la de las demás grandes religiones. Ella prueba la necesidad de un principio divino y absoluto en la naturaleza. Ella no niega la deidad como no niega el sol. La filosofía esotérica jamás ha rechazado a Dios en la naturaleza ni a la divinidad como al ente abstracto y absoluto. Rehúsa únicamente aceptar los dioses de las llamadas religiones monoteístas, dioses creados por el hombre a su propia imagen y semejanza, caricaturas impías y miserables del siempre incognoscible. Por lo demás, los archivos que vamos a presentar al lector abrazan los principios esotéricos del mundo entero, desde el principio de nuestra humanidad, y en ellos el ocultismo budista ocupa su lugar correspondiente y no más. A la verdad, las porciones secretas del Dhyana Dhyana de la metafísica de Gautama, por grandes que aparezcan a los que no están enterados de los principios de la religión de la sabiduría de la antigüedad, constituyen tan solo una pequeña porción del total. El reformador indo limitó sus enseñanzas públicas al aspecto puramente moral y fisiológico de la religión de la sabiduría, a la ética y al hombre únicamente. Las cosas, invisibles e incorpóreas, el misterio del ser fuera de nuestra esfera terrestre, no fueron tratados en manera alguna por el Gran Maestro en sus enseñanzas públicas, reservando las verdades ocultas para un círculo selecto de sus arhats. Estos últimos recibían la iniciación en la famosa cueva Saptaparna, la Satapani de Mahavansa, cerca del monte Vaivar, el Guevara de los manuscritos Palis. Esta cueva estaba en Rajagriha, la antigua capital de Magadha, y era la cueva Cheta de Fayán, como justamente sospechan algunos arqueólogos. El tiempo y la imaginación humana disminuyeron la pureza y la filosofía de estas enseñanzas cuando, durante el curso de su obra de proselitismo, fueron trasplantadas del círculo secreto y sagrado de los arhats a un suelo menos preparado para las concepciones metafísicas que la India, o sea, en cuanto fueron llevadas a China, Japón, Siam y Birmania. La manera como fue tratada la prístina pureza de estas grandes revelaciones puede verse estudiando algunas de las llamadas escuelas budistas, esotéricas, de la antigüedad en su aspecto moderno, no solamente en China y en otros países budistas en general, sino hasta en no pocas escuelas del Tíbet, abandonadas al cuidado de lamas no iniciados y de innovadores mongoles. Así es, que el lector debe tener presente las muy importantes diferencias que existen entre el budismo ortodoxo, o sea las enseñanzas públicas de Gautama el Buda, y su budismo esotérico. Su doctrina secreta no difiere, sin embargo, en manera alguna de la de los brahmanes iniciados de su tiempo. El Buda era hijo del suelo ario, un indo, un satriya, discípulo de los 96 nacidos dos veces, los brahmanes iniciados o duijas. Sus enseñanzas, por tanto, no podían ser diferentes de las doctrinas de aquellos, pues toda la reforma budista consistió sencillamente en revelar una parte de lo que había permanecido secreto para todos los hombres que estaban fuera del círculo encantado de los iniciados del templo y de los ascetas.